Ana Hernández, saludos y bendiciones. La justicia divina tarde o temprano va a llegar. Desgraciadamente aquí vamos a sufrir también, ¿sí? Bueno, gracias a Ana Hernández, gracias por ese comentario. Las cosas importantes que están pasando en el mundo. Y es que yo les decía que en el foro de Davos ya no participó ni China ni Rusia, o sea, no con representantes realmente de peso. O sea, únicamente enviaron representantes para llenar el hueco, pero no para tomar ni para decir absolutamente nada diferente. O sea que nada más enviaron un representante, como quien dice, como cuando tú envías a alguien que te represente, pero no tiene que decir nada, nada más va ahí a representar a China. Así fueron, aunque usted no lo crea, al foro de Davos. ¿Por qué? Es obvio, porque ya las cosas ya cambiaron. China ya no mira en Europa ni en Estados Unidos al socio, amigo y aliado que era antes. Rusia, pues ya la relación entre Europa, Estados Unidos y Rusia prácticamente está en su nivel más bajo. Y como Rusia y China son las dos potencias que para Estados Unidos supuestamente y para Europa representan la peor amenaza, así también como el peor desafío, pues bueno, ahí tenemos la locura. Pero vamos aquí, justamente debido a eso, a que las cosas están cambiando, aquí vamos a Japón. Y es que Japón, uno se pregunta, ¿qué piensa Japón? Ustedes saben que Japón, la Segunda Guerra Mundial, 1945, las bombas nucleares utilizadas en contra de Hiroshima y Nagasaki, 4, 6 de agosto o 6 y 8 de agosto, dependiendo cómo lo ponga cada historiador, pero en esas fechas, 2 bombas nucleares. ¿Lanzadas por quién? Por Estados Unidos. Así es que cuando uno mira al señor Volodymyr Zelensky, mira al señor Olaf Scholz o a Estados Unidos criticar a Rusia o decir que si Rusia utiliza armas nucleares en contra de Ucrania, tendrá una respuesta significativa e inmediata, uno se pregunta, que yo sepa en la historia, ninguna nación del planeta ha utilizado un arma nuclear en contra de la humanidad, en contra del ser humano. Y la única nación que lo ha hecho es el mismo Estados Unidos, en contra de Japón. Y ahora el gobierno del Japón supuestamente va a incrementar su cooperación militar con los Estados Unidos. Va a reconstruir supuestamente su poderío militar para responder supuestamente a la amenaza china. Y uno dice, bueno, sí, así lo dijo él, no lo dijo yo, ¿ok? Entonces uno se pregunta, bueno, Japón, un imperio, también el imperio japonés, no olvidemos que fue y prácticamente cometió una serie de barbaries y masacres en contra de China, en contra de las Coreas, o sea que realmente Japón en aquel tiempo era un imperio del terror. Y en la Segunda Guerra Mundial, después de la caída obviamente del fascismo y el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que Japón, como aliado de estos señores, se supone que no debía armarse, se supone que existe un tratado en el cual Japón se había comprometido con la comunidad internacional que no iba a volver a rearmarse de manera que se convirtiera en una amenaza no solamente para Asia, sino para ninguna nación. ¿Y qué ha pasado ahora? Ahora se está rearmando hasta los dientes. Al mismo tiempo va a incrementar la presencia militar de Estados Unidos en su territorio. Pero ¿saben en vistas para qué? Para luchar en contra de China. ¿Se acuerda que su servidor ha venido advirtiendo? Yo le dijo, y lo dije claro, en un video de KW. China se está tardando. Porque le guste o no China, de cualquier manera, va a tener que enfrentar un conflicto en Taiwán. Un conflicto que China no quiere, pero que lo van a llevar. Van a llevar a Taiwán al conflicto con China. Eso yo lo tengo bien seguro. Y les digo que a lo mejor este año. Porque el año que viene cambian las cosas. Entonces, este año es decisivo, tanto para Estados Unidos para iniciar un conflicto allá en el mar meridional de China, empujando a Taiwán como el laboratorio, exactamente igual que acá en Ucrania, pero ahí, cuando escucho al señor Tajido Ochiaga, o como se le nombre al
primer ministro del Japón, o como se llame, yo me pregunté, o sea, él ya está pensando en cómo defender los intereses. O sea, él se va a preparar para un enfrentamiento apoyando a Taiwán. Lo mismo Surcorea ya tiene esa misma doctrina. El gobierno de Estados Unidos anuncia que incrementará su presencia militar en Filipinas y que podría darle lugar a nuevas 5 bases militares allá en Filipinas. Todo en vista para contener la agresión China y contener a China.